tal? Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a nuestra predicación esta mañana. Me da mucho gusto que podamos reunirnos nuevamente de esta forma y que podamos tener una oportunidad de abrir la palabra de Dios y escuchar lo que Él tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Así que si me acompañan, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta reunión para que realmente sea su voz la que podamos escuchar hoy. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad, la gran oportunidad que tú nos das de escuchar tu voz esta mañana, Señor. Entendemos, Dios, creemos en que tú tienes algo que decirnos, algo importante que decirnos, Señor. Y pues queremos pedirte, Dios, que tú nos quites todas las distracciones, Dios, y que podamos enfocarnos en tu palabra, Dios, y podamos recibir tu mensaje, Dios. Guíanos, Dios, esta mañana. Y una vez más te damos gracias por este tiempo, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús oramos juntos. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a arrancar una nueva serie. Vamos a ver una serie de estudios. Y la serie la he titulado La bendición de ser débiles. Y vamos a ir viendo algunos personajes que nos muestran sus debilidades. Dios en su palabra nos muestra las debilidades de estos hombres y cómo pueden realmente ser una bendición para todos nosotros. El día de hoy nuestra enseñanza está titulada La fuerza de la debilidad. Y si me acompañan por ahí, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 12 y vamos a hablar acerca del apóstol Pablo. Y vamos a ver un pasaje que es precioso para que nosotros podamos entender el porqué de nuestras debilidades y el porqué de aquellas cosas que no nos gustan, que nos pasan o que somos, y bueno, vamos a entender cómo realmente Dios tiene un plan perfecto para todo lo que Él pone en nosotros. Vamos a hablar de debilidades en esta serie, y si hay algo que el 2020 nos ha enseñado, es que somos muy débiles. Estamos incapacitados para enfrentar las situaciones externas y también las situaciones internas. Y vemos cómo hay un mundo el día de hoy que se está preguntando tantas cosas y está tratando de resolver tantos problemas, pero no vamos a hablar el día de hoy del mundo. Vamos a hablar de ti y vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de nosotros como hijos de Dios y vamos a hablar de aquellas características que nosotros tenemos. Yo no sé si tú alguna vez has considerado la posibilidad de que tus debilidades y tus limitaciones pueden ser la clave para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios te haga fuerte, para que Dios use tu vida. Te decía que el título de nuestra enseñanza es La fuerza de la debilidad. Y pues como que son conceptos contradictorios, ¿no? O sea, como que la fuerza de la debilidad es algo que se opone totalmente. Y vamos a ver que no. Hoy vamos a ver que en términos bíblicos, realmente esta es una frase que es cierta. Podemos obtener fuerza de la debilidad. Muchas veces probablemente tú te has preguntado, ¿por qué soy así? ¿No? A mí me gustaría ser diferente. ¿Por qué tengo estas circunstancias? Me gustaría que fueran diferentes. Y podemos cuestionar a Dios en muchas ocasiones. ¿Por qué me hiciste así, Dios? ¿No? ¿Por qué esto y por qué el otro? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? No, la Biblia cuando habla del ser humano habla de él de muchas formas, pero una de las formas como lo describe es que es una vasija de barro, ¿no? Y alguna vez nos meteremos a detalle en este pasaje en donde nos describe de esta forma, pero una de las características es que el barro es frágil, es débil, tiene poco valor, ¿no? Y tiene, dice el pasaje, un tesoro muy grande adentro. Así somos nosotros. Realmente somos frágiles, somos débiles, ¿no? Y tenemos un tesoro muy grande adentro, que es la salvación y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, no le digamos nosotros como vasos de barro a nuestro alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué soy de esta forma? Me gustaría ser diferente. Te quiero recordar hoy que tú eres tú y fuiste creado con un propósito divino. Tú eres único. No hay nadie en la historia de este planeta que se parezca a ti, que sea igual a ti. Fuiste creado a Dios con características únicas. Él te dio un temperamento, Él te dio características físicas, Él te dio fortalezas
y Él te dio también debilidades, ¿no? Las debilidades son parte del paquete que Dios formó al crear tu existencia. Y Dios las usa, estas debilidades, y son clave para tu utilidad en su obra de Dios. Y claro que el diablo va a estar constantemente trayendo pensamientos a nuestra mente, ¿no? Para que tú pienses que tú no sirves, que tú no eres capaz, que tú no vales. ¿Cuánta gente el día de hoy no está ahí en el mundo, jóvenes, ¿no? Pensando que no vale nada, tratando de encajar en una sociedad que lo rechaza, ¿no? Nosotros como seres humanos, como adultos, tratando de tener más y más para tratar de ser aceptados, para tratar de competir con las demás personas. Y no nos aceptamos a nosotros mismos con lo que somos o lo que Dios en su sabiduría nos ha dado. El diablo nos hace dudar de la sabiduría de Dios. Es fácil que los creyentes, que los hijos de Dios duden de la sabiduría de su Creador. Especialmente cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos aflicciones y cuando nos enfrentamos a nuestras propias debilidades. Yo te quiero decir hoy que Dios tiene un verdadero propósito para tus debilidades. Y vamos a hablar un poco acerca de Pablo. Pablo, tú lo conoces, escritor de muchos de los libros del Nuevo Testamento, un hombre que vivía una vida totalmente equivocada, contraria a Dios. Se encontró con el Señor Jesús, como muchos de nosotros lo hemos hecho en el camino, y finalmente Dios transformó su existencia. Y él vivió con todo su corazón para Dios y dedicó su vida a transmitir el mensaje de salvación para que lo que le ocurrió a él les pudiera ocurrir a todas las demás personas, ¿no? Ojalá que nosotros tomemos este ejemplo de Pablo. Entonces nos vamos a 2 Corintios 12, del 9 al 10, Vamos a platicar, vamos a comentar este pasaje y después vamos a regresarnos, ¿no? Y vamos a empezar, vamos a seguir con el versículo 10, el capítulo 10, y vamos a volver a terminar en el capítulo 12. Perdón, ya me confundí, pero vamos a empezar con el capítulo 12, ahorita me van a ir entendiendo. 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, fíjense, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si nosotros pudiéramos invitar a nuestra reunión al gran Pablo, dijéramos, a ver Pablo, vente para acá y compártenos un poquito de lo que ha sido tu vida, ¿no? Y de lo que ha sido tu ministerio y lo que hiciste allá en Asia Menor y en Europa. Realmente Pablo podría hablar de todos esos logros, ¿no? Del poder de Dios en su vida, de los milagros, de la fundación de las iglesias ahí en Asia y Europa, de todos sus logros que en verdad fueron muchos, pero no. En realidad yo estoy seguro que Pablo no vendría a hablarnos de todo lo que él hizo. Él diría muy probablemente, me siento criticado, me siento insultado, me siento lastimado, tengo luchas internas, no soy la persona que yo debería de ser, tengo necesidades, angustias y tengo persecuciones. Estoy lleno de dificultades y soy muy débil. Esto es lo que había en el corazón de Pablo. Por eso me atrevo a decir que su respuesta sería más o menos en este sentido, porque Pablo tenía un corazón humilde, en donde realmente él entendía la persona que él era en esta vida. Y Pablo, entre comillas, presumía sus debilidades por todos lados. Entonces nos encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, y tú ves que es una carta que no debería de haberse escrito. No, le escribe Pablo porque la gente que debería estar a su favor, apoyándolo, orando por él, pues realmente lo han dejado morir solo, ¿no? Y lo que leímos fue el capítulo 12, ahorita, de 2 Corintios, en donde él llega a esta conclusión y dice, ¿sabes qué? Yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Pero ¿cómo llega Pablo a esta conclusión? ¿Cómo escribió Pablo el capítulo 12 de Segunda de Corintios? Bueno, vamos a regresarnos un par de capítulos y vamos a ver todo lo que hay en su mente para poder llegar a esta conclusión, ¿no? Ahí lo criticaban mucho a Pablo en Corinto, en esta iglesia que estaba situada en un lugar estratégico de mucho comercio, de mucha innovación, ¿no? Una ciudad cosmopolita, porque estaba situada en un istmo y había mucho paso de gente que iba de un lado a otro. Y entonces ellos estaban muy, muy, muy enfocados en las cosas de este mundo, ¿no? En las modas y todo esto. Y entonces para Pablo fue difícil establecer una iglesia ahí, porque muchos se convirtieron, pero muchos seguían con un pie en todas estas cosas de la vida. Y entonces a Pablo lo criticaban mucho los creyentes y los no creyentes. Y vemos que nadie lo defiende de estos falsos maestros. Cuando Pablo empieza la iglesia, hay mucha gente que empieza a tener otras doctrinas y empiezan a hacer a un lado a Pablo, a criticarlo, a hacerle ver a la gente que realmente él no estaba en la verdad o que era una persona que no predicaba al 100% lo correcto. Había mucha gente que era presumida y altanera. Y entonces Pablo empieza a jugar con este tema de la presunción, de gloriarse, ¿no? Y dice, oigan, a ver, todo el mundo se está gloriando de que saben esto y tienen las mejores ideas y la guía para llegar a Dios. Entonces, Pablo empieza a defender su ministerio. Entonces nos vamos a 2 Corintios 10 y leemos los primeros 2 versículos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, ustedes dicen, podríamos poner aquí, soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, que a Pablo lo empiezan a acusar de hipócrita. ¿No? Ustedes dicen que soy súper buena onda y cuando voy nadie me dice nada, pero nomás me voy y empiezan a hablar de mí, dicen que soy osado, dicen que soy de muchas formas que no están ustedes dispuestos a decírmelo cuando estoy frente a ustedes, ¿no? Y dicen que nosotros andamos como en la carne, es decir, que somos mundanos, que realmente vivimos diciendo una cosa, pero viviendo nuestra vida de otra forma. Eso era lo que le decían a Pablo y a su gente. Tú y tus colaboradores son una bola de mundanos. Y nos vamos al versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, Pablo no solamente le decían que andaba en la carne y que andaba viviendo súper mal, decían por ahí algunos, se me hace que Pablo ni siquiera es creyente, o sea, ni siquiera se ha convertido, es pura religiosidad lo que predica este cuate. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la persona que los llevó a Jesucristo con el testimonio que Pablo tenía, el cargo por las almas, el arduo trabajo que él llevaba a cabo para predicar las buenas nuevas a la gente perdida? Y la gente diciendo, después de haber recibido el mensaje, diciendo, este cuate se me hace que ni siquiera es creyente, ¿no? Tus colaboradores le decían, son como de segunda clase, Pablo. 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, ellos se alaban a sí mismos, ellos piensan que son lo mejor de lo mejor, somos esto y somos el otro. Y cuando se comparan con ellos mismos, pues usan una vara, se miden con una vara, pero nos voltean a ver a nosotros que estamos predicando el evangelio y nos miden de una manera diferente. Y tú puedes ver aquí una iglesia en la que Satanás ha llegado a dividirla como lo ha hecho con muchas iglesias. Y por eso siempre es la petición de que estemos orando por nuestra iglesia, que nuestra iglesia esté fundamentada en la unidad, que esa sea nuestra fortaleza,
que estemos en el mismo sentir, que estemos viendo hacia el mismo lado. En Corinto definitivamente no pasaba esto. Unos estaban pensando en su beneficio, en su popularidad, y se empezaron a hacer una serie de divisiones espantosas, ¿no? Y a Pablo, pues esto genera que lo critiquen, que lo hagan menos a sus colaboradores, y se miden con una vara totalmente diferente con la que miden a Pablo, ¿no? Y le decían que era un fraude. Tu ministerio, Pablo, y tus colaboradores son un fraude. Y entonces Pablo se encuentra en una situación muy difícil porque Pablo no está ahí para defenderse. O sea, realmente la idea de Pablo no era, oye, pues yo tengo que defenderme, tengo que responder a todas estas críticas. Pablo estaba ahí para hablarle a la gente de la salvación. Había tanta gente en Corinto como el día de hoy que están camino al infierno porque necesitan un salvador, necesitan un redentor. Y entonces Pablo estaba enfocado en esto y de repente llegan todas estas críticas y Pablo pues definitivamente tiene que tomarlas en cuenta y tiene que dar sus propios argumentos. Él no quiere cubrir su imagen, ni la imagen de sus amigos. No, a Pablo realmente tú sabes, o tú lo puedes leer, no le importaba el qué dirán los demás. No, él decía, muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, pero como fundador de esta iglesia, yo tengo que defender el trabajo que estamos haciendo porque la imagen de Dios se está manchando. Realmente ellos lo que están haciendo no es atacarme a mí, están atacando directamente al Señor. Y yo no puedo permitir esto. Él toma muy en serio su papel como pastor, ¿no? Y dice, pues me obligan a sacar mis referencias. Ok, no es bueno presumir, pero si quieren que compitamos en ese terreno, pues vamos a hacerlo, porque yo quiero defender la imagen de Dios. Quiero defender el ministerio que nosotros estamos llevando a cabo. Ustedes van a hacer que mucha gente se pierda con estas actitudes y con todo ese chisme que se está formando. Entonces Pablo empieza a hablar de la presunción. Y nos vamos a los versículos 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, ¿no? Y entonces aquí Pablo trata de ubicar esta discusión que está llevando a cabo con todos los que lo atacan. Y dice, ok, en primer lugar, si nos vamos a gloriarnos en el Señor. Porque lo que tú dices de ti, en realidad no significa nada, ¿no? Lo que tiene valor y lo que hace la gran diferencia es lo que Dios dice de ti. Yo puedo decir lo que quiera de mí mismo, ¿no? En esta sociedad del día de hoy en donde todo el mundo habla bien de sí mismo y solamente muestra la parte positiva. Yo trato de borrar mis errores, mis fracasos, que nadie se dé cuenta. Pero ¿qué tal si tengo un logro? ¿Qué tal si llego a algún punto en mi vida profesional o familiar, ¿no? O académica, ¿no? Y entonces yo quiero que todo el mundo lo vea, pero si fracaso, entonces eso no lo pongo, eso no lo hago porque yo trato de que se hable bien de mí. No importa lo que yo diga de mí mismo, lo que importa es lo que diga Dios de mí, ¿no? Por eso Facebook, por eso Twitter, por eso todos esos medios tienen tanta popularidad, porque están en una buena medida llenos de gente que están hablando bien de sí mismos. Entonces Pablo dice, lo primero que tengo que decir es que a mí lo que me importa es la opinión de Dios, ¿no? Y me importa que realmente tenga Dios algo bueno que decir de mí. Y yo te quiero preguntar a ti el día de hoy, ¿realmente Dios tiene algo bueno que decir de ti, de tu vida? ¿Qué tal esta semana? Platícame, ¿cómo estuvo esta semana en tu vida con Dios? En tus victorias, en tus luchas, en tu tiempo a su lado. ¿Realmente fue un tiempo que tú usaste para engrandecer el nombre de Él y para fortalecer tu relación con tu Salvador? Eso es lo que importa. Si hoy pudiera Dios hablar de nosotros, de lo que ha sido estos últimos días, estos últimos meses, el tiempo que tú llevas caminando al lado de Dios, ¿qué podría decir Dios de ti? Te voy a decir algo. Eso es lo que importa realmente. En esta vida, eso es lo que importa, ¿no? La forma como estamos buscando a Dios y obedeciendo lo que Él nos dice, determinará su opinión.
En base a eso está la opinión de Dios sobre tu vida el día de hoy. Entonces Pablo le dice, ¿saben qué? Vamos a presumir, ¿ok? Ok, ustedes andan de presumidos, que hacen y deshacen. Ok, vamos a presumir, pero vamos a presumir en el Señor, porque toda la gloria es para Él. La visión de Pablo estaba en la eternidad. Él realmente estaba mirando las cosas que tienen importancia, las cosas que tienen que ver con Dios, ¿no? Y Pablo decía, o sea, lo que yo haga, mi trabajo, mi esfuerzo, realmente no importa. Si hay algo bueno en mi vida, es de Jesús, es de mi Salvador, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaremos, muchachos, en entender que nada nos pertenece? Ni las cosas físicas, ni los logros, ni todo lo que podamos alcanzar. Todo tiene que ser para la honra y para la gloria de Jesucristo. Entonces llegamos al capítulo 11, 2 de Corintios, vamos avanzando. Versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Yo no me quiero defender, yo no quiero entrar en este tipo de argumentos, pero ok, vamos a meternos en esa arena. No les voy a presumir lo que yo he hecho, sino lo que Dios ha hecho a través de mí, o lo que Dios ha hecho conmigo, ¿no? Y entonces dice en los versículos 16 y 17, 2 de Corintios 11, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Ok, miren, algo que yo no quiero hacer, pero que les voy a platicar un poquito de lo que yo he hecho. Denme chance, denme este chance porque pues necesito hacerlo por el bien de la iglesia, por el bien de mis hermanos, por la reputación de mi gente, porque son creyentes, no porque les importe lo que la gente piense de ellos, sino porque ellos predican la palabra de Dios y la palabra de Dios se puede ver obstruida, se puede ver ensuciada por lo que ustedes están diciendo, ¿no? Y si ellos, ¿no? Le dice a la iglesia de Corinto, si estos hombres que se quedan ahí, que son los líderes de esta iglesia, mientras yo ando por todo el mundo predicando el evangelio, si ellos presumen y hablan mal de nosotros y ustedes los siguen y se han ganado su admiración, entonces denme chance de hablar yo también. Les voy a platicar un poquito de lo que yo he hecho. Les quiero recordar que yo soy su padre en la fe, dice Pablo. ¿No? Muchos de ustedes llegaron a los pies de Jesucristo por la predicación que nosotros hicimos mientras estábamos en esta región. No olviden que un día ustedes van a estar en la eternidad, van a ir al cielo, y no olviden que esto tiene que ver con el trabajo que Dios nos permitió hacer a nosotros ahí en su tierra. No, estos hombres, las personas que estaban presumiendo en Corinto, presumían de su servicio judío, de su servicio a Cristo, ¿no? Y Pablo dice, ok, les voy a sacar ahora yo mi lista, ¿no? Y entonces Pablo nos saca una lista de las miles de personas que ha ganado para Cristo, porque Pablo ganó a miles de personas, o el número de iglesias que él había fundado, no solamente en la región de Grecia, sino en la región de Turquía, en Europa, en Medio Oriente, no, tampoco el número de discípulos que Pablo tenía, no toda la gente a la que Pablo le enseñaba, los guiaba, los instruía. No, Pablo tenía un trabajo inmenso para el Señor, todo el tiempo, todos los días. Pero él nos saca una lista de todas estas personas o todas estas iglesias que él había formado. Saca la lista de la paliza que le están dando por Jesús. Y vemos en los versículos 23 al 28. Y dice Pablo que él ha estado en azotes sin número, en cárceles. Dice, peligro de muerte muchas veces. 5 veces lo azotaron en 39 ocasiones. 3 veces lo azotaron con varas. Fue apedreado, tuvo 4 naufragios. Peligros de todo tipo. En ríos, de ladrones, de enemigos, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, dice, en fatiga, en desvelos, con hambre, con sed, ¿no? Y además de todo esto, la preocupación por sus ovejas, que yo creo que eso era lo que llenaba el corazón de Pablo. Realmente él amaba a la gente
Él amaba a las personas a las que él guiaba y les enseñaba, ¿no? Y tú ves que Pablo no está presumiendo de sus estudios en Harvard, ¿no? Ni sus posiciones, altas posiciones en empresas transnacionales. No hablaba del gran Pablo, no hablaba del doctor Pablo. Él saca su lista de debilidad y él reconoce delante de toda esta gente y delante de cada uno de nosotros, muchachos, la debilidad que era necesaria en su vida. Una debilidad con propósito. Una debilidad con propósito. Dios a ti te puso una debilidad o te lleva a mostrarte tus debilidades con un propósito. Y Pablo lo está haciendo de esta forma porque él se está moviendo a la conclusión que él quiere dar. Él quiere llegar después de hablar de todos estos puntos y demostrar quién realmente es él y las debilidades que lo llenan a él para que él pueda llegar a una conclusión que es fundamental para ti y para mí. Dice 2 Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿No? Después de hablar de toda esta lista, dice, muchachos, si yo tengo algo de qué gloriarme, es de que soy débil. ¿No? Tendemos a proclamar lo que hacemos, lo que tenemos, lo que valemos, ¿no? Y si tú trajeras aquí un conferencista alentar a la gente, pues no pensarías en traer a alguien que está todo amolado, todo lastimado, ¿no? Que le tuvieron que descolgar por un muro, que tuvo que correr por su vida, que en una ocasión pensaron que estaba muerto después de que lo apedrearon, se tuvo que levantar como pudo y seguir adelante. Esta persona probablemente no impactaría a una respetable audiencia, ¿no? Y Pablo lo hace así. Y ¿sabes? Realmente sí Pablo nos impacta. En esta vida, una persona así no impactaría a nadie. No, porque aquí impactaría una persona que llegara en su limusina, con sus guaruras, ¿no? Y con sus vestidos, con su ropa fina y todo esto, ¿no? Pero tú ves que en términos espirituales, esto es otra cosa totalmente diferente. No tiene nada que ver lo que en el mundo se nos enseña con lo que Dios en su sabiduría nos enseña ahí en su palabra. La Biblia está fuera de este mundo, muchachos. Nada que ver con la naturaleza humana, ¿no? Y entonces Pablo les platica de los obstáculos y de las limitaciones que él tiene, que son la clave para ver el poder de Dios. Tú hoy, ¿qué te estás preguntando? ¿Por qué los obstáculos en tu vida? ¿Por qué las debilidades para poder resolver cosas? Tus debilidades propias, ¿no? O la falta de medios para que las cosas mejoren. Realmente tú tienes que entender el día de hoy que todas estas debilidades y estos obstáculos son la clave para que tú puedas ver el poder de Dios. Acuérdate que Dios tiene un panorama muy amplio para ti. Tú estás solamente enfocado en algunos aspectos, pero Dios ve todo lo demás y ve todas las circunstancias que vienen adelante y ve a las personas que a ti te están rodeando. Nadie te habla en el mundo de esto, ¿no? El mundo te dice, tú puedes, sé fuerte, aguanta, ¿no? Y tú ves las entrevistas así de las personas famosas y te hablan de cómo llegaron a sus logros y la dedicación y el trabajo y el estudio y todo esto que ellos hicieron para llegar al punto en donde estaban. ¿Sabes? Realmente tú ves que este mundo necesita gente débil. Hoy estamos rodeados de un montón de gente fuerte o que se siente fuerte. Las debilidades nos unen, las fortalezas humanas nos separan, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Hay vidas que se sienten tan satisfechas que el poder de Dios no puede trabajar en ellas. No seas tú de estas personas, que el nivel de utilidad está inhibido por nuestra capacidad, ¿no? El poder de Dios no puede trabajar en nosotros por las capacidades que nosotros tenemos, porque pues ahí la llevo, ¿no? Ahí voy bien, no necesito ahorita, ¿no? Como el niño que está aprendiendo a caminar, ¿no? Y que anda ahí tambaleándose y el papá lo ve y dice, no, yo solito, ¿no? Así vamos a veces en esta vida pensando en que no necesitamos que Dios nos ayude, pero que sí necesitamos ayuda de Dios.
Porque de repente llegan situaciones, falta que cambien un poquito las circunstancias para que realmente nos demos cuenta de la debilidad que nosotros tenemos. ¿No? Y Pablo es lo que nos está diciendo el día de hoy, muchachos. Voy a gloriarme de mis debilidades porque son mis tesoros. Mis tesoros no es otra cosa más que la debilidad que me hace depender de Dios. La debilidad que me hace confiar en Él. La debilidad que me hace enfrentar todas las cosas de su mano y no yo solo. Eso es lo que yo necesito, ese es mi tesoro. Pablo aprendió esto después de caminar mucho tiempo al lado de Dios, después de entender realmente que él necesitaba a Dios más que a él mismo. ¿No? Mucha gente piensa que solamente necesitan de sí mismo. Pablo hoy nos dice, y tú como creyente lo tienes que entender, necesitamos a Dios más que a nosotros mismos. Tus debilidades son tu plataforma de tu vida útil, lejos de ser tu impedimento. Yo quiero servir a Dios, yo quiero que Él realmente use mi vida con un propósito, pero soy muy débil, pero no puedo esto. Realmente esas debilidades son las que son necesarias para que tu vida pueda ser útil. Dios te va a usar cuando tú digas, no puedo. Dios va a resolver eso por lo que estás pasando cuando tú vayas a sus pies y le digas, ¿sabes qué, Señor? De plano no puedo. Estoy en bancarrota espiritual. Realmente no puedo, Señor. No puedo enfrentar esto. No puedo salir adelante. Hazlo tú, Señor. Cuando nos cansemos de luchar, muchachos, es cuando realmente Dios va a poder mostrar su poder. Porque a Dios le interesa muchísimo que tú descubras el poder de la debilidad. ¿Quién puede ayudar al fuerte? Nadie. ¿No? Si tú reconoces tus debilidades delante de Dios, te estás encaminando a una vida de éxito, definitivamente. ¿No? Y como yo te decía, no reconozcas tus debilidades como una excusa para que Dios no te pueda usar, como Moisés lo hizo. Oye, Moisés, tienes que ir con el pueblo de Israel, los tienes que sacar de la tierra de Egipto. No, yo te voy a guiar, no te preocupes, yo te voy a dar todos los elementos que necesitas. Ay, Dios, es que soy tartamudo, es que no me van a creer, es que no soy un buen líder, mejor dile a alguien más, ¿no? Y tú ves que realmente Moisés entendía sus debilidades, pero esas debilidades él las estaba enfocando para limitarlo a él. Cuando nuestras debilidades deben estar enfocadas a ser un trampolín para una vida de éxito, una vida útil para Dios. Esta vida se va a acabar muy pronto, más pronto de lo que pensamos, ¿no? Y sin ser pesimista, nuestra vida es corta, aunque lleguemos hasta el final de los 70, 80, 90 años. Se va muy rápido nuestra vida y realmente lo que vale la pena aquí es lo que Dios pueda formar en ella, en nuestra vida. ¿Cómo la pueda usar para alcanzar a otras personas? ¿No? Para hacer esos tesoros allá en el cielo. Eso realmente es lo que importa. ¿No? Realmente Dios no te podrá ayudar si tú no necesitas ayuda o si tú crees que no necesitas ayuda. Entonces Pablo está hablando de todas las experiencias físicas que tuvo. Ok, ustedes han estado chambeándole duro, pues déjenme decirles, yo también. Pero me voy a ir un poquito más adelante. No solamente me voy a quedar en las experiencias físicas, en el trabajo, en los azotes, en los naufragios. Déjenme platicarles que yo tuve un encuentro con Dios. Yo fui al cielo. Yo me imagino a la iglesia de Corinto cuando está leyendo la carta de Pablo. Decía, ¿cómo que Pablo fue al cielo? Pablo no predicaba esto. Esta no era la base de su predicación. Él no decía que creen, yo fui al cielo, entonces crean en Jesús. Él se enfocaba en la predicación de Jesucristo, porque no se trataba de él. No se trataba de Pablo, se trataba de Jesús. Y entonces dice en 2 Corintios 12, 3 y 4, vamos ya regresando a donde empezamos. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿No? Si quieren ustedes hablar de experiencias espirituales, pues déjenme yo también platicarles la mía, ¿no? Y como yo te decía,
Pablo les decía, yo no he usado esto para hablarles de Jesús. No, esta no es la plataforma de mi predicación. La plataforma de mi predicación son los méritos de Él. Es su muerte en la cruz. Es su resurrección después de 3 días. Una vida llena de misericordia, de amor, de cuidado por la gente, de firmeza en lo que Él creía. De esto se trata la predicación. No, yo no les voy a hablar de mis experiencias espirituales, porque mucha gente habla de esto. Los creyentes, lo peor que pueden hacer es empezar a hablar de sus experiencias espirituales. Es que yo vi esto y se me reveló esto y sentí el otro, ¿no? Todas las experiencias, todo lo que Dios nos da a nosotros es un regalo. Entonces, ¿qué andamos presumiendo? Y enalteciéndonos a nosotros mismos porque fuimos elegidos para poder experimentar esto o el otro. A Dios se le experimenta leyendo tu Biblia, orando en la intimidad de tu recámara con Él y haciendo lo que Él te dice. Punto. Así se experimenta verdaderamente a Dios. No busques experiencias sobrenaturales, que pasen cosas, que se vean cosas, que haya fuegos artificiales. De eso no se trata la vida cristiana. Es una vida en donde Dios regularmente nos habla susurrándonos al oído, ¿no? A veces en la intimidad de una oración, ¿no? En donde nosotros estamos conmovidos y a veces lloramos por lo que estamos experimentando. Así se experimenta a Dios. No como se promueve en muchos lugares, que tiene que haber cosas espectaculares para que realmente sea un evento espiritual. La experiencia de Pablo fue asombrosa. Pablo fue llevado al cielo. ¿Te imaginas? Él tuvo la oportunidad de estar en este lugar que él mismo dice es indescriptible. No te imaginas lo que hay en este lugar. No lo puedes explicar, no lo puedes entender. Y entonces Pablo, como él quiere cuidar mucho lo que está diciendo y que la gente no piense que tiene que ver con él empieza a hablar en tercera persona. Y dice, yo conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, y él está hablando de otra persona, está hablando de sí mismo, pero como si fuera otra persona, ¿no? Y dice Pablo, fue increíble lo que este hombre vio. En realidad era lo que él había visto. Y dice que su experiencia fue indescriptible. Y en términos humanos, era digna de presumir. O sea, imagínate, él podría, pero fácilmente agarrar este tema y decir, oigan, déjenme les platico lo que me pasó, ¿no? O sea, fui a un lugar maravilloso. Pero Pablo tenía mucho cuidado de no quitarle la gloria a nuestro Señor Jesús. Eso le hubiera dado la gloria a él. O sea, Pablo hubiera sido elevado a una posición por encima de todos los demás. Él no quería eso, ¿no? Cuando yo presumo de mis avances espirituales o lo que Dios ha hecho en mi vida, he dejado de ver la cruz. He dejado de dejarle el mérito a Dios y he empezado a tomar el mérito a mí mismo. Es que yo hice esto, y es que yo cambié de esta forma, y es que yo era así y ahora soy de esta forma. ¿Y dónde está Jesús? ¿Quién fue el que te cambió? Qué padre que podamos platicar nuestros testimonios, pero ten mucho cuidado de poner al dueño del testimonio, que es Dios, y no tú mismo, ¿no? Y entonces Pablo dice, y entonces yo tuve esta experiencia, o este hombre que yo conozco tuvo esta experiencia, y para que no se me inflara la cabeza, se me regaló una desventaja. O sea, Pablo dice, tuve la oportunidad, la bendición de que se me diera una desventaja para mantenerme humilde y en contacto con mis limitaciones. Mi debilidad, Pablo dice, es la clave para mi utilidad. Te voy a decir algo. Aquellas cosas que te quitan el sueño en la noche, aquellas debilidades que tú tienes y que no puedes controlar, te fueron dadas para que no te alejes, para que permanezcas cerca de Dios. Son tu aguijón. Tú tienes un aguijón. Tú tienes algo que te incomoda. Tienes algo que te duele. Y Dios en su sabiduría lo dejó para que no te zafes de su mano. Dios no quiere nunca, un instante, estar alejado de ti. ¿Cuánta gente no se ha ido del Señor cuando se resuelven
sus problemas, ¿no? Esa es la forma de agradecerle a Dios. Sabes que ya tengo todo lo que necesito, muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? Esos aguijones que Dios nos deja a los hijos, a sus hijos que tanto ama, son una evidencia de su gracia. La gracia de Dios está manifestada en las debilidades que tú y yo tenemos. Y lo peor que puede pasar en algunas ocasiones es que se nos quiten esos aguijones. Y oramos, Señor, por favor, ya, que acabe esto, que pase esto, que se resuelva, que yo cambie, que cambie tal persona, que las cosas de alguna u otra manera cambien. Y estamos concentrados en esos aguijones y Dios en muchas ocasiones dice, ¿sabes qué? Perdóname, pero son necesarios. Tiene que permanecer ahí ese aguijón, porque probablemente si yo lo quito, tú dejarías de depender de mí, ¿no? Por ellos, tú y yo muchas veces dependemos de nuestro Señor. Nos mantienen conscientes de nuestra debilidad y de nuestra necesidad de que Dios guíe nuestras vidas, ¿no? Y no quiere decir que cuando tengamos pues estos problemas y estas situaciones que tenemos que enfrentar, pues no tratemos de resolverlas y estemos enfocados en ellas, ¿no? Un cristiano no es mediocre ni conformista. Por supuesto que no. Pablo no lo era. Los grandes hombres de la fe, Daniel, no lo eran, ¿no? Pero realmente tenemos que entender que en ocasiones las cosas no salen como nosotros queremos porque es necesario. No quiere decir que a Dios no le duela. Claro que le duele. Le duele que tú sufras. Le duele que tú padezcas. Pero realmente Él sabe que si te quita esa circunstancia que tú anhelas que se vaya, a lo mejor te va a destruir. A lo mejor en ese momento vas a dejar de depender de Él. Y te quiero recordar también otra cosa, que cada quien tenemos las circunstancias que necesitamos. Dios lo sabe, ¿no? Nosotros tenemos un plan de Dios que es individual, es un traje a la medida, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces, debemos de permanecer enfocados, de entender esto. También te quiero decir que hay muchas veces que todas estas situaciones permanecen y permanecen y permanecen porque no nos doblan las rodillas, porque seguimos aferrados a ellas o seguimos insistiendo en tratar de resolverlas nosotros mismos y no nos doblan las rodillas, no nos doblan las rodillas. A veces estamos jugando fuercitas con Dios a ver quién puede más. Y no necesito decirte quién puede más. Yo puedo salir de esto, no necesito, voy a salir adelante. Te prometo, no te prometo que voy a cambiar y te prometo que voy a hacer esto. Y buscamos métodos para ser diferentes y no podemos porque estamos jugando fuercitas con Dios. Y hoy te quiero decir que hay lecciones que no se pueden aprender sin aguijones. Entonces Pablo lo escribe de esta forma, 2 Corintios 12:7. Para que la grandeza de las revelaciones de ir al cielo no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, ¿no? Satanás le decía a Pablo, oye Pablo, ¿y por qué a ti? ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué no a otro de los discípulos que no andan viviendo tan bien como tú? No, tú serías más útil, Pablo, sin este problema. Si tan solo no tuvieras este aguijón, ¿quién sabe si Dios te ama? ¿Lo has pensado, Pablo? O sea, a lo mejor Dios no te ama tanto porque está permitiendo que tú tengas esta situación en tu vida. No sabemos qué es este aguijón. Era un problema físico que Pablo tenía, ¿no? Y por eso mucha gente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Porque es un mensajero de Satanás que nos está tratando de meter en la mente que no merecemos esto. Y cuando tú te preguntes ¿por qué a mí? Mejor pregúntate ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tengo yo de especial para que no me pase lo que me está pasando? Cuando Dios es soberano y cuando Dios es sabio, ¿por qué no me van a pasar a mí las cosas que le pasan a otras personas? ¿No? Realmente Dios sabe lo que está haciendo, muchachos. Dios sabe los aguijones que son necesarios en nuestras vidas. Todos los tenemos de una o de otra manera, ¿no? Y ese problema físico, Pablo 3 veces fue con Dios con todo su corazón. Le dijo, Señor, por favor, quítame esto. Por favor, quítamelo. Y la respuesta a las 3 ocasiones, el mismo Pablo dice,
que fue no. No se nos dice qué era, pero era intenso y era doloroso. Y constantemente él iba con Dios y Dios le decía, sigue adelante, Pablo. Como Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. No, Jesús, no es posible, vamos a seguir adelante. Y Jesús siguió adelante y Pablo siguió adelante. Siguieron con el proyecto que Dios tenía para ellos. Y yo sé que hay necesidades, debilidades, problemas que tú tienes y que le has pedido a Dios, Señor, quítame este aguijón, por favor, quítame a esto. Y la respuesta ha sido no, no y no. Dios sabe, amigos, en serio, créele, Dios sabe lo que está haciendo. Se vale pedirle por nuestras cosas, se vale pedirle porque quite cosas, pero no enten que escuchemos la respuesta, vamos a seguir adelante. La respuesta a veces es sí, la respuesta a veces es espera, y la respuesta a veces es yo tengo algo mejor para ti. Dios, quiero que esto cambie, yo tengo algo mejor para ti. No va a cambiar, pero yo tengo algo mejor. La respuesta de Dios no es un no y te amuelas, es yo tengo algo maravilloso para ti. Cuando yo no te resuelvo la situación como tú quieres, es porque yo tengo una mejor forma para ti. Vamos a creer, vamos a confiar en aquel que vive en nuestro corazón. Es para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Eso es lo que decía Pablo. Me dio un aguijón, traté de pedirle a Dios o le pedí a Dios que lo quitara, que lo sacara de mí. Él me dijo que no y entonces yo entendí que su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Cuántas cosas no nos han pasado en ocasiones en donde dices, ¿por qué estoy en esto? ¿Por qué se dio esta situación? Y después, tiempo después, cuando ya pasó esto y queda atrás, volteas a ver y dices, no pudo haber sido mejor. Qué bendición que Dios me mandó eso hace algún tiempo. Fue lo que me hizo ver cosas, me hizo madurar, me hizo acercarme a Él, o lo que tú quieras. Dios sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Ahorita ya lo reconoces tú. Bueno, lo que estás viviendo el día de hoy, aunque no sabes el resultado, no sabes en qué va a terminar, Dios también sabe lo que está haciendo. Y su amor y su misericordia están ahí como en el pasado, como siempre han estado. No trates de entender siempre al Creador. Tú créele, obedece y muy probablemente entenderás algún día. Entenderás que Dios es sabio. Su propósito, muchachos, para esta vida no es hacer un viaje placentero. Su propósito no es cumplir nuestros deseos. Su propósito es mucho más grande, formar a Jesucristo en tu vida. Este es un proyecto inmenso, es un proyecto grandísimo y Dios está enfocado en eso. Nosotros queremos que nuestro viaje sea placentero, que todo sea cómodo, que estemos bien y que no se complique nada en esta vida. Dios quiere formar al carácter de su Hijo Jesucristo adentro de ti. Eso es lo que llena la mente de Dios. Eso es en lo que Él está enfocado. Y entonces después de Pablo hacer sus argumentos, explicarles a todas las personas que toda su situación, defendiéndose, ¿no?, de todos los ataques, explicando lo que Dios ha ido haciendo en su vida, ¿no?, presumiendo sus debilidades, regresamos al principio de nuestra plática. Llegamos ahora sí entendiendo lo que Pablo les está diciendo a todos estos hombres y a esta iglesia allá en Corinto. Y Dios me ha dicho, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿No? Tú ves que esta conclusión es maravillosa. Dios, por favor, quítame estos aguijones. Por favor, ayúdame. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, mi gracia es lo que tú necesitas. Mi gracia funciona en tu debilidad. Si tú no te reconoces débil, te estás perdiendo la oportunidad de ver su poder trabajar en ti. Y te voy a decir
algo. ¿No? Pablo entendió este mensaje de Dios y él pudo enfrentar las cosas de una manera diferente. O sea, el enfrentar las cosas de esta forma no quitó el dolor de Pablo, pero cambió su perspectiva. Pablo vio las cosas de una manera totalmente diferente. Y entonces Pablo fue y le dijo a Dios: Dios, gracias por mis problemas, gracias por mis debilidades. Es algo que yo necesito. Y cuando tú, como hijo de Dios, descubres y entiendes esta verdad, es un día maravilloso, ¿no? Es un día espectacular para ti, cuando tú puedes reconocer que tus problemas y tus debilidades son una bendición de parte de Dios. No somos como un edificio que tiene grietas, se van haciendo grietas ahí en nuestra vida, ¿no? Y nosotros tratamos de tomar plastilina para ir sellando esas grietas, para que no se meta el agua, para que no se derrumbe la estructura. Pero Dios, en esas grietas que Él permite, lo que hace es traer el concreto de su gracia, ¿no? Para que nosotros entendamos que cuando soy débil, entonces soy fuerte, con su fuerza, no con la mía, porque yo no la tengo. Cada problema, muchachos, es una oportunidad, así lo ve Dios, y así estamos llamados nosotros a verlo. Cada problema es una gran oportunidad. Y termina Pablo diciendo: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ya checaste lo que dice Pablo? Me gozo en las debilidades. No, él no dice, pues ni modo, pues ya que, pues llegaron a mi vida y tengo que salir adelante. No entiendo, pero pues, ¿por qué yo? Pero pues no sé. O sea, Pablo dice, me gozo porque realmente yo sé que es la oportunidad que Dios me está dando de ver su poder actuando en mi vida. Yo sé que para ti puede haber algunas cosas que son imposibles de que enfrentes, o que hay mucha incertidumbre en lo que viene adelante para ti. Deja que su poder trabaje en tu debilidad. ¿Quieres que Dios trabaje en tu vida? Tienes que empezar por dar gracias por todo, lo bueno y lo malo, no de palabra, de corazón. Todas aquellas cosas que realmente están mal, tú ve y sinceramente, o sea, que están mal, que están difíciles ahí en tu vida, tú ve con Dios con toda la sinceridad de tu corazón y dile: Señor, en verdad, muchas gracias por esto, porque yo no entiendo, porque me duele, porque no me gusta lo que está pasando, pero en el fondo tú tienes un gran plan para mí y en esto estás enfocado, y aunque a ti te duele, tú lo estás permitiendo porque sabes que es lo mejor para mí. ¿Cuándo fue la última vez que de corazón le diste gracias a Dios por lo malo, ¿no? Por el problema de salud que tienes, por el mal jefe que tienes, por los problemas que tienes con la familia, por la situación económica, por lo que tú quieras. ¿Cuándo fuiste a decirle a Dios: Señor, de verdad te doy muchas gracias por esto que no está bien y que no me gusta, pero yo sé que tú lo haces por amor a mí? ¿Has considerado la posibilidad de que tus debilidades y tus limitaciones puedan ser la clave para que Dios bendiga tu vida y la use? Considéralo hoy, por favor, considéralo hoy. Gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Es lo que necesitamos. Lo que tú estás viviendo hoy es lo mejor que te podría pasar en tu vida, aunque sean cosas que a lo mejor no entiendas o con las cuales no estás a gusto. Realmente Dios sabe, tenemos un Dios omnisciente, que Él sabe perfectamente lo que tú y yo necesitamos, porque Él ve el panorama completo. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios porque en este momento, en este tiempo en la historia, nosotros podemos enfrentarnos a la realidad de un Dios que está por encima de todas las cosas y que tiene grandes planes para todas aquellas personas que han puesto su confianza en Él. Vamos a orar para terminar, si me acompaña. Señor, te damos gracias, Padre, por
por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que es hermosa, que es fuera de este mundo, Señor, que no va de acuerdo con la lógica del hombre y que es muy, muy elevada, Señor. Gracias, 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 Señor, por mostrarnos que tu poder está dispuesto a actuar en nuestras vidas, Dios. Gracias por mostrarnos, Señor, que tu amor está por encima de todas las cosas que nosotros estamos viviendo, Señor. Te damos gracias, hoy oramos, Señor, porque tú nos fortalezcas con tu fuerza y que nos ayudes a usar nuestra debilidad, Dios, para permitirte trabajar en nuestros corazones, Dios. Te damos gracias, Dios, oramos por todas las necesidades que hay en nuestra iglesia, Señor, por todas las personas que están enfrentando este tipo de situaciones de las cuales hablamos hoy, Señor. Situaciones muy duras, muy adversas. Te pedimos, Dios, que tú te manifiestes con tu poder en sus vidas y les des las victorias y las respuestas que están buscando, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por amarnos, Dios, y porque todo lo que tú permites en nuestras vidas está fundamentado en el mismo amor que tú tuviste al mandar a Jesucristo a morir por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todas estas cosas, Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios por esto. Qué bueno que se pudieron conectar a nuestra reunión. Vamos a reunirnos la siguiente semana nuevamente por virtual. Y si Dios lo permite, en 15 días nos empezaremos a reunir físicamente. Ya les daré los detalles, esperemos que así sea. Por favor, no dejen de orar porque hay cosas que necesitan pasar para que esto ocurra. Por favor, no dejen de orar por nuestras reuniones, por nuestra iglesia, por todas las necesidades que hay. Por favor, no dejen de estar orando unos por otros. Nos necesitamos mucho. ¿Sale? El martes seguimos con el estudio de Jonás, ahí en el discipulado, así que espero también que se puedan conectar por ahí. Y bueno, pues creo que sería todo por hoy. Si Dios lo permite, pues nos vemos el martes, ¿no? en nuestra reunión. Y bueno, y cualquier cosa, pues saben que estoy a sus órdenes para lo que se necesite. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una excelente semana. Y si Dios lo permite, pues aquí nos vemos muy pronto.